Ahora sí, continuamos con nuestra serie sobre el conflicto, sobrevolando el conflicto. El problema principal que tenemos muchos de nosotros es que no queremos tener problemas. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría decir que esta semana no haya problemas? Que este día no haya problemas. Que este fin de semana no haya problemas. Que esta tarde no haya problemas. Muchos de nosotros, más allá de los problemas con los que luchamos, por lo menos un servidor, con la sensación de ya no querer tener más problemas. De un poco de paz. Si hay algo seguro en el mundo, en nuestra vida, es que vamos a enfrentar conflictos, ¿cierto? Hay pocas cosas seguras en la vida, pero una que es segura, no importa cómo vivas, qué tan cuidadoso seas, en tu vida vas a enfrentar conflictos. Y a veces esos conflictos serán consecuencia de malas decisiones que has tomado, y esas malas decisiones te han traído algún conflicto, y quizás ese conflicto no solucionado te ha entrado en una crisis que es de semanas o meses o años. Hay conflictos que enfrentamos que no tenemos absolutamente nada que ver con el problema y nos toca enfrentar, solucionarlo. Para muchos de nosotros, el conflicto es decidir si es justo o no es justo que yo esté enfrentando este problema. Entonces, cuando uno enfrenta un conflicto, el pensar si es justo o injusto pasa a segundo término. Porque habrá muchos problemas que tú enfrentes que no son justos, que no te buscaste, que se los buscó alguien más y que te toca solucionar. Y dentro de estos conflictos queremos lograr ver estos problemas desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva más santa, más pura, más paciente, más buena, más amorosa, más llena de paz. Es la perspectiva de Dios en el conflicto. ¿Cómo ve Dios las cosas con las que estamos enfrentando? La semana pasada el pastor Jorge hablaba un poco de la vida de Isaac. Y una de las cosas que me gustó mucho, que decía que tenemos que entender que cuando estamos en medio de un problema, nuestra visión no es muy buena como para tomar decisiones. Cuando estás en medio de un problema, cuando estás enojado, triste, melancólico, tomado, lo que sea, no es bueno tomar decisiones. Es el pastor Jorge que en esos momentos tienes que buscar los ojos de alguien más que pueden ver claramente el conflicto. Por eso es sano cuando tienes un problema con alguien, traer a alguien más que te dé un poco de luz en ese problema. Si es un conflicto interpersonal, ¿qué va a suceder? La persona va a tratar de dar su mejor versión a la persona que está mediando para que la que está mediando se ponga de nuestro lado y diga, no, sí, está mal esa persona. ¿Ves? Te lo dije. Y la otra persona exactamente lo mismo, va a decir la mejor versión de la historia para que quien está mediando diga, no, tú estás mal. Y lo que hace Dios es no ponerse de ningún lado, pero es quien ve realmente lo que está sucediendo. Una de las intenciones que tenemos es que queremos entender que la palabra de Dios está llena de gente que no están más arriba en la raza humana que nosotros. Llevamos semanas estudiando a gente como Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac. Y es gente que leemos y que automáticamente pensamos, es que son los grandes del Antiguo Testamento. ¿Cómo podría yo compararme a alguien como ellos? Y decía el pastor Jorge que incluso alguien como ellos había sabiduría en saber esperar y en ser paciente. Cuando uno enfrenta un problema, la naturaleza humana nos va a hacer que utilicemos la mayor cantidad de herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para solucionar y solucionar. Y entonces a veces uno saca una herramienta y no funciona, y otra, y no funciona, y otra, y termina, ahora sí, Señor, ahora sí, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y es la naturaleza humana que tratamos, y llega un punto en donde ya vimos que no pudimos, y entonces sí,
acudimos con quien debimos haber acudido en un principio, ¿cierto? Nos sucede mucho porque es estas ganas de solucionar sin creer que necesitamos a Dios. Y de hecho terminamos usando a Dios como una herramienta en la caja de herramientas. No me funcionó esta, a ver si me funciona Dios. Y Dios dice, yo soy el creador de la caja de herramientas. Yo veo mucho mejor de lo que tú crees que puedo ver. Y continuamos el día de hoy en esta línea, en este árbol genealógico de gente que pareciera ser muy buena, perfecta, pero que está llena de familias disfuncionales, seguramente como la tuya y como la mía. Llena de papás mentirosos, de mamás mentirosas, de hijos que buscan su propio beneficio, de personas que les dices no hagas esto y lo hacen, de gente que se parece mucho más a nosotros de lo que quisiéramos o que pudiéramos aceptar. Luego de que Abraham y Sara mueren, su hijo Isaac se encuentra en una situación muy similar a la de sus papás. Es una cosa que es interesante cuando lees por bloques grandes estas historias. Hay cosas muy similares entre descendencias, papás e hijos. Por ejemplo, cuando Abraham no podía tener hijos con su esposa, tiene ahora hijos y su hijo está en la misma situación de no poder tener hijos. Y muchas veces, ¿qué hacemos como hijos frente a un problema? ¿Solucionamos exactamente como nos enseñaron o por lo menos como vimos a nuestros papás solucionar las cosas, ¿cierto? Yo me acuerdo que mi papá, a quien amo, cada vez que yo me pegaba o me caía, nunca me apapachaba. Me regañaba por haberme caído porque fue mi culpa. Entonces yo me pegaba, yo me caía, y en vez de que mi papá dijera, ay, ¿qué te pasó, Ivancito lindo? Te estoy diciendo que no... Y lloraba más del dolor que tenía físico, del miedo de que me caí. Entonces yo decía, cuando yo soy papá, yo voy a ser muy amoroso. Y hay días en donde me encuentro haciendo exactamente lo mismo que mi papá. Y gracias a Dios hago lo mismo de las 1001 cosas buenas que me dejó mi papá. Este es un pequeño ejemplo de algo que no me gustaba. Gracias a Dios tengo otras buenas. Pero en la palabra de Dios vemos que este tema de generaciones que se va repitiendo, eso es un error pequeño, sucede en grandes cosas. Y adelante vamos a ver por qué, por ejemplo, el favoritismo en los hijos es algo que puede irse repitiendo y ser dañino para las familias. Solamente las mujeres podrán entender esto, pero hoy vamos a ver la historia de un hombre, de un gemelo, que inclusive antes de nacer, dice la palabra de Dios, ya traía guerra consigo. Las mujeres que han estado embarazadas sabrán que cuando está el bebé adentro y empieza a patear y a moverse, y por ejemplo en México decimos, ay, ¿qué va a ser futbolista porque está pateando mucho? O va a ser boxeador porque se está moviendo. Bueno, la historia de Jacob, su mamá le dice a Dios, ¿qué me está pasando en el vientre que se está moviendo tanto? Imagínate que Dios le dice, déjame te platico, que en tu vientre hay guerra. Quedaste embarazada como querías y ¿qué crees? No solamente uno, sino dos. Vas a tener gemelos. Y estos gemelos que incluso antes de nacer ya están peleando. Dos hermanos. ¿Alguien se identifica como hermano, como hermana, peleando con sus seres amados, llamados hermanos y hermanas? ¿Hay hermanos aquí? ¿Y hermanas? ¿Sí? Muchas sonrisas de claro que me he peleado con mis hermanos y claro que me he peleado y que me sigo peleando con ellos. Yo soy el menor de 5 varones. Entonces, a mí me tocó un poquito más fácil de que quizá la mayoría de la gente, porque yo nací 10 años después que mi hermano, al que me llevaba 10 años. Entonces, mi hermano mayor me lleva 17 años, el que sigue 16, el que sigue 10. Así que cuando yo nací,
no hay mucho de que yo peleaba con mis hermanos porque ellos están mucho más grandes que yo y si me hubiera peleado con ellos me hubieran destruido. De hecho, mi mamá platica que cuando yo nací, 3 o 4 años antes, ellos habían perdido a otro de mis hermanos de una manera trágica, cuando era un niño de 4 años. Entonces, cuando yo nací, dice mi mamá que fue una sorpresa, 10 años después, y que mis hermanos mayores están muy contentos de tener otro bebito, y mis hermanos cuentan sin pena que me aventaban jugando y que me pegaban en el techo y que no le decía a mi mamá. Mi mamá me decía hoy en la mañana, también me acuerdo una vez que tenías 8 días de nacido y tus hermanos estaban bañando en la tina. Y de repente veo que bajan tus hermanos a la cocina. Y les digo, ¿dónde está Iván? Se está bañando en la tina. Y eran tan amorosos que me dejaron a los 8 días de nacido bañándome en la tina solito. Bueno, no es lucha ni pelea, pero sí conozco muchos que entre hermanos es una guerra constante. No hay a veces cosas más tristes que ver que se muera un padre y que los hermanos estén diciendo, ¿con qué me quedo yo? Pasa mucho. Que se muere la mamá, el papá y los hermanos están luchando que el terreno, que la casa, que desde nacidos y hasta más grandes. Jacob y Esaú están peleando desde pequeños como una profecía de lo que va a ser su vida cuando sean adultos y las naciones que cada uno represente que continuarán en guerra por siempre. Hay experiencias en donde uno quisiera quizá no ser parte de la familia y que te da pena aceptar que tu hermano o que tu hermana o que tu papá es así o asado, pero Rebeca recibe otra sorpresa cuando le pregunta a Dios, ¿por qué se está moviendo tanto en mi vientre? Y le dice Dios, de los 2 hijos que tendrás, el mayor servirá al menor, lo cual es culturalmente completamente opuesto a lo normal. En aquella cultura, el hijo mayor es el que más bendiciones conlleva, es el primogénito, es el que lleva toda la bendición del padre, e inclusive los otros hermanos le sirven casi como un segundo padre. Mi hermano mayor, David, se ha tomado en serio el rol de hermano mayor, a veces demasiado en serio. Yo me acuerdo que él me invitó por primera vez a trabajar a Estados Unidos cuando tenía 14 años. Y me decía, vamos a comer. Qué rico. Subway. Wow, ¿qué es esto? Qué rico. Es hora de pagar. Pagas tú con tu dinero. No, pero me acabo, es mi primera semana. No, pagas tú. Se tomaba muy en serio el rol de quererme enseñar, no nada más de apapacharme, sino de quererme enseñar. Y en esa cultura, el hermano mayor era el número 1 dentro de la descendencia, pero dice a Dios a Rebeca, la madre de Jacob, de tus hijos, el mayor es el que va a servir al menor. Y dice la palabra de Dios cuando nacen, si podemos poner en la pantalla por favor, Génesis capítulo 25, comenzando en el versículo 24, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Los nombres de estos 2 gemelos son infinitamente importantes en esta historia. Esaú, en primer lugar, significaba pelirrojo, rojo o velludo. Los nombres significan cosas, ¿cierto? En nuestra cultura, el nombre, nosotros no le hacemos tanto honor a nuestro nombre. En aquella cultura el nombre significaba mucho. Jacob era el que agarra el tobillo, el que engaña o el que lucha. ¿Okay? ¿Tú sabes qué significa tu nombre? Yo me tomé la tarea de investigar algunos de sus nombres. El pastor Jorge
Bueno, Jorge, no Pastor Jorge, Jorge. El que trabaja la tierra, sí sabe. Norma, escuadra, regla, la que impone reglas. Norma. Por ahí, ¿por qué será? No me gustan las reglas, las normas, pero normas como de las políticas, de decir qué se hace. Ariel, que no está. León de Dios. Y seguramente escucharé y se le paré el pecho. León de Dios. Y así, muchos más que unos nombres que no deberá estar uno tan orgulloso de lo que significan. Pero nuestra cultura no le hacemos tanto honor al nombre. Por ejemplo, el hijo de Clau y de Aurelio, que tuve la oportunidad de estar con él esta semana, Natán, regalo de Dios. Tremendo significado de que después de más de 15 años que no pueden embarazarse, llega Natán en el momento menos esperado, regalo de Dios. Todo esto porque los nombres de Dios, especialmente el nombre de Jacob más adelante en la historia, vamos a ver por qué es tan significativo que sea el que engaña y el que lucha. ¿Tú te imaginas que tu nombre signifique engañador o mentiroso? Que te dijeran, ¿qué significa tu nombre? El que engaña. Imagínate la connotación de solamente el nombre que llevas puesto. Dice en el versículo 27, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento o en casa. Isaac, ojo con esto, papás, mamás, Isaac quería más a Esaú, es decir, Isaac, el papá de ambos, quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero a mamá prefería a Jacob. Parece una novela de Televisa. El papá prefería al tipo que era cazador y aventado y hombre y fuerte, y Jacob es el que se quedaba en casa a cocinar. Como que el escritor de Génesis automáticamente nos hace entender las dos personalidades de Esaú y de Jacob, pero no solamente eso. Dice algo grandísimo. El papá prefería a uno y la mamá al otro. ¿Quiénes aquí podrían decir que sus papás tenían un preferido que no eras tú? ¿Alguien? Entre broma y broma, hay unas cosas que uno dice, que el papá te decía, cuando seas papá me vas a entender. Y eres papá, y sí es cierto. Tenías razón, papá. Entonces yo como hijo, es muy fácil hablar y reírme de que soy el consentido. Como papá es muy diferente, y como papá he luchado mucho para que mis hijos no sientan eso. Los que llevan mi sangre y los que no la llevan de mis hijos. Que es un reto extra. Y en este tema de ser hijo consentido, como te decía antes, yo soy el menor y yo creo que a mí me fue bastante bien porque la gente cree que yo soy el consentido de la familia. Y por un tiempo me daba orgullo decir, yo soy el consentido. Y llevo 39 años queriendo que mi mamá diga que yo soy el mejor de los 5. Así que de repente grabo en mi teléfono a escondidas. De mamá, ¿quién es el más inteligente de los 5? Ah, hijo, ya. Oh, ¿quién es el más guapo, mamá? Porque escuchen mis hermanos. Y es una lucha y una broma que entre broma y broma sucede en las casas. Mis papás nos decían, tú eres el consentido de los más pequeños. Y uno de niño, ¿eso qué significa? Ah, pues nomás hay uno. Y David es el consentido de los mayores. Ah, pues es el único mayor. Y Miguel Ángel de los segundos. Pues así nos tenían calmados a todos. Y decía mi mamá, mis hijos son como los dedos de la mano. ¿Cierto? Alguna mamá que sale con esa cosa que no tiene sentido, pero que
Que no se sentía a los hijos, pues, ¿cuál seré yo? ¿Cuál está más bonito? ¿Cuál es menos importante? Todos son necesarios, a todos los quiero igual, son diferentes. Pero en esta historia, el favoritismo de los padres juega un papel importante en el odio de los hermanos. Ponte a pensar en eso. El favoritismo que juegan los padres en Jacob y Esaú terminan siendo factor en el odio que existe entre los hermanos. Hay conflictos en las familias por el favoritismo que juegan los padres con los hijos. Es un conflicto. En las familias hispanas, yo siento que es mucho más común que la mamá o el papá diga abiertamente, ella es mi consentida, ella es mi favorita, sin importar lo que sientan los demás hermanos o hermanas. Cuando uno es el consentido no hay tanto problema, pero cuando uno no es el que le dicen eso, sí termina afectando de maneras grandes cuando uno continúa creciendo. Una cosa que sucede mucho es que el hijo mayor pareciera que rompe el molde y los papás son más duros con el hijo mayor, ¿cierto? En ocasiones. Y a veces llega, mi hermano David me decía, a mí en mi vida mis papás me hubieran dejado irme a Acapulco solo en un carro con mis amigos. Y mírate a ti, ahí vas el fin de semana con tus amigos. Tú sabes lo que yo tuve que pasar, no teníamos carro, Iván. Nos íbamos en los camiones a cantar y tú aquí con tu carro. Continúa la historia del que engaña. El engañador dice que un día, y esa te la voy a leer, cuando Jacob estaba preparando un guiso, y otra vez, este prototipo de Jacob es quien estaba en el campamento cocinando, no quien estaba cazando, estaba con la mamá en la cocina. Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Y le contestó Jacob, claro hermano, siéntate, te sirvo, ¿qué quieres de tomar? No. Le dijo, véndeme primero tus derechos de hijo mayor y hablamos. Dice Esaú, hermano, me estoy muriendo de hambre, así que a ti, ¿de qué te sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insiste Jacob. Esaú entonces se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte dio a Esaú pan y guiso y lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Otra historia en donde Jacob manipula la situación para beneficiarse. Otra vez, pareciendo libreto de novela, llega el hermano con hambre, le pide que le dé de comer, ¿y qué hace el otro hermano? Ok, te voy a dar de comer, pero sí me das el derecho de ser el hijo primogénito. Todo lo que te va a tocar a ti, hermano, va a ser mío. No, pero dame de comer. Eso, ¿de qué te sirve? Dice Saúl. No. Júrame, me lo juras y te doy de comer. Jacob utiliza la oportunidad para ganar algo, para aprovecharse de la situación a costa del hambre que tiene su hermano. Incluso hace que jure lo que le está pidiendo. ¿Alguna vez has encontrado en tu vida alguna persona que se aprovecha de la situación y obtiene un beneficio propio? Muchas. Yo conozco gente en Estados Unidos, aquí en Lubbock, que tienen casas que rentan a inmigrantes por cantidades estratosféricas y se benefician de que acaban de llegar a los 3 días y que no saben lo que está pasando y que dicen, te ofrezco un lugar donde vivir, pero júrame que me vas a pagar. Conozco gente que llega a Estados Unidos y el familiar le dice, por supuesto que yo te ayudo, pero te va a tocar, ¿no?, ayudar en la casa y hacer esto. Y hay situaciones que uno naturalmente tiene que
o cree que tiene que utilizar a la otra persona para obtener un beneficio propio. En México tenemos esta palabra, espero que no sea grosería en tu país, pero es la palabra tranza, el verbo transar. Transar significa económicamente ser medio chueco para sacar beneficio. De hecho decimos, el que no tranza no avanza. Diciendo, el que no sabe moverse bien, no recibe nada en la vida. El que no tranza, no avanza. Y yo recuerdo, creciendo, mi papá diciéndome, este tipo es un tranza, tenemos que entrarle con una mordida para lo que sea, y te conviertes en parte del sistema. El que no tranza, no avanza. Entonces, Jacob es un experto en mentir, en manipular, en utilizar las situaciones para su beneficio, pero en contraste, Esaú, ¿qué hace? Muestra su impulsividad. En vez de decir, no te voy a dar mi derecho a ver cómo le hago para comer, la necesidad inmediata que tiene lo hace olvidarse de lo que le va a beneficiar ser el primogénito y lo firma. En el Nuevo Testamento, la decisión de Esaú de vender su derecho de primogénito es utilizado a manera de decir que algo no es de Dios. Lo usan para decir que la gente no le importa lo que sigue en la eternidad, sino lo que está ahorita. La gente, están hablando en Hebreos capítulo 12 y dice que pareciera que aquellos que solamente buscan un beneficio en el momento se olvidan de todo lo que es eternamente el camino con Cristo. Y es otro problema en los conflictos, que muchas veces olvidamos que hemos sido creados para algo mucho más que un día o un mes o una semana de relación con alguien. Y Esaú, por su impulsividad y por el hambre, regala su derecho primogénito. Hace unos meses, algunos aquí hicieron un ayuno para desintoxicarse y hacer un lavado de colon y no sé qué, y había hermanos y hermanas que decían y juraban que se iban a morir porque no habían comido. Y uno dice, se burla, pero sí es cierto. Tú dejas de comer un ratito y sientes que te vas a morir. Y el pastor siempre dice, me acuerdo que me decía, yo tenía que hacer una colonoscopía el año pasado, vas a sentir que tienes mucha hambre, no te va a pasar nada, no te vas a morir, no te preocupes. Y sí es cierto, tienes tanta hambre que estás dispuesto a lo que sea. Y Esaú, por el hambre física, termina regalando algo mucho más grande. Dice después la palabra de Dios que Isaac, el padre de ambos, que también tenía algunos estudios en manipulación y mentira, los bendice, pero escucha parte de cómo continúa la manipulación y las mentiras en la vida de Jacob. Dice la palabra de Dios, capítulo 27, Isaac, repito, el padre de ambos, había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, padre. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco, tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Entonces prepárame un buen guiso, hazlo como a mí me gusta, tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Va bien la historia. Pero, como Rebeca, ¿a quién quiere Rebeca? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob. Rebeca había estado escuchando, dice seguramente estaba así en la puerta, viendo qué estaba pasando, escuchando el chisme. Dice, mientras Isaac le hablaba a su hijo, Esaú, y en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, Jacob, tengo algo que decirte. Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir
poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Cuando mamá dice, escucha bien lo que a decirte voy, uno hace lo que mamá dice. Ve al rebaño y trae de ahí 2 de los mejores cabritos para que yo lo prepare a tu padre como guiso, a él como le gusta. Entonces tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirte. Qué buena idea la de Rebeca. Qué astuta, qué honesta, qué buena mamá. Escuchó que el papá que está ciego, que se está muriendo, que está diciendo al hijo, hijo, me voy a morir, te voy a pedir un último favor. Fíjate los escrúpulos de la mujer para decir, hijo, ve y en lo que tu hermano se fue a cazar, trae los cabritos, yo lo preparo y yo se lo doy a tu papá. Y tú se lo das a tu papá pensando que es Esaú. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Fíjate, esta parte es de esas partes que la Biblia pareciera que es demasiado real. Pero dice, mi hermano está muy velludo y yo soy lampiño. Dice, mi hermano está muy peludo y yo no soy velludo como mi hermano. Fíjate qué humana respuesta. Si mi padre me toca, es decir, mi padre está ciego, pero si me agarra, me abraza, me toca, ¿qué va a pasar? Se dará cuenta que lo estoy engañando y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, la mamá. Lo que es para mi hijo, me lo quedo yo. Tú no te preocupes, hijo. Haz lo que te digo. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme los cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú. Hijo, ven tantito, pruébate esta ropa de tu hermano. Esta, mira, ponte esta de tu hermano. Fíjate, saca la ropa, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuerpo y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Es decir, ponte la ropa de tu hermano, échate un poquito de carne y sangre para que huelas como que fuiste a cazar. Jacob se presentó entonces ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo, ¿quién eres tú? Y dice el astuto de Jacob, soy Esaú, tu primogénito. Y padre, ya hice todo lo que me pediste, ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó una vez más a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo? Es que el Señor Dios me ayudó. Isaac, ciego, viejo, sabe que algo no está bien y le dice a Esaú, ¿qué rápido fuiste a cazar, hijo? ¿Qué rápido cocinaste? ¿Ya está lista la cena? No, sí, padre, es que Dios está conmigo y Dios me ayudó. ¿Qué clase de engaño y de manipulación? ¿Y sabes en dónde pasa? No en el trabajo, no en la escuela, en la familia. En la familia. Isaac entonces le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de verdad eres tú o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú.
ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle la tercera vez, ¿en serio? ¿Eres Esaú? Dijo Jacob, claro que sí, soy yo. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob entonces le sirvió a su padre y comió, también le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. ¿Alguna otra parte en la Biblia te suena que un traidor le da un beso a un buen hombre? Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, porque olía a cazador, la madre fue tan astuta que le puso carne para que oliera como que acababa de cazar. Lo bendijo con esas palabras, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor, que Dios te conceda el rocío del cielo, hijo mío, la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Pero como toda novela, estaba a punto de terminar la escena y entra el otro y se abre la puerta y dice, no había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar y también le preparó el guiso y se lo llevó a su padre sin saber lo que la mamá y Jacob habían tramado. Levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, para que luego puedas darme tu bendición. Pero Isaac le dijo, pero si yo ya comí. No le dijo eso, pero le dijo, ¿quién eres tú? Soy Esaú, padre, tu hijo primogénito. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado le dijo, ¿quién fue el que me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras tú, yo me comí todo, le di mi bendición y esa persona bendecida quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura y le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Así como un hijo que ha sentido toda su vida que sus padres no lo quieren y no lo favorecen, le dice, a mí también te ruego que me bendigas. Pero Isaac le responde, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, haciéndole honor a su nombre. Ya van 2 veces que me engaña. Primero, me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí, padre? Isaac le responde, ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos eran siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre? Bendíceme a mí también. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo, gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. ¿Qué clase de libreto de película? ¿Cómo le pondrías a esta película? ¿Cómo le pondrías? ¿La madre mentirosa? ¿El hermano astuto? ¿El hermano impulsivo? ¿El padre que está a punto? ¿Cómo le pondrías a esta historia? ¿Qué sucede? ¿La gran mentira? ¿La gran falsa? ¿Farsa o falsa?
farsa. Yo pensé que estabas hablando de Rebeca cuando dice falsa. La gran farsa. ¿Cómo le pondrías? En esta historia que es de familia y que uno dice, pues suena familiar. Después de este tiempo, Isaac se propone, con el dolor que tiene, hacer todo lo que puede, Esaú, todo lo que puede en contra de sus padres. Le dice a sus padres, no te cases con mujeres de este pueblo, y va Esaú y se casa con mujeres de ese pueblo. No vayas para allá, y va Esaú y lo hace. Y es entonces el momento en donde Jacob sale de ese lugar en busca de una esposa. Y a veces pareciera que la vida nos juega bromas, pero Jacob va a buscar una esposa y se encuentra con el maestro de maestros en manipulación que va a ser su suegro, y pareciera que es el libro del karma. Es el capítulo del karma en Génesis, en donde uno lee lo que le está pasando a Jacob con el suegro, y uno dice, el espectador dice, ¡ay, qué bueno que le está tocando lo que le hizo al papá! Y entonces el suegro se la pasa, hace un trato con Jacob, y Jacob le dice, me gusta tu hija Raquel, hagamos un trato, voy a servirte por 7 años, voy a cuidar a tu rebaño, tus tierras, y por los 7 años yo me quedo con tu hija. Y el suegro, mucho más astuto que Jacob, empieza a engañarlo, le dice que le va a pagar algo que no le paga, y de pronto Jacob se ve viviendo en el espejo y dice, me tocó uno como yo. ¿Te ha pasado? A mí mis papás me decían siempre, ten cuidado que siempre va a haber uno más bueno que tú para los golpes y otro menos bueno que tú. Así que si te peleas y ganas, bien. Pero va a llegar el día que te toque uno que es más bueno que tú para los trancazos, y ese día vas a aprender. Y pareciera que Dios tiene un sentido del humor cuando Jacob está por año tras año trabajando para una persona que lo está manipulando y que no lo está haciendo honesto, justo como él era. Dice la palabra que Jacob amaba a Raquel, y luego de 7 años que quiere regresar a su tierra en medio de una fiesta, el suegro, el papá de Raquel, que se llamaba Labán, en medio de la fiesta le lleva a Jacob, a la hermana de Raquel, para que se acueste con él. ¿Qué clase de, qué fichita, diríamos en medio, qué fichita este tipo? Ya lo había engañado con el pago, con su trabajo, con los contratos. Y una noche en la fiesta, cuando ya se va a ir Jacob, de regreso a casa con su esposa, con sus hijos, con su gente, no, aún está embarazada, se va a ir, el suegro quiere amarrarlo y le lleva a la hermana, a Lea, y al día siguiente Jacob se da cuenta y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué clase de familia? Si tuviera 2 horas más, continuaríamos con toda la historia. Pero de esas 2 mujeres continúa la descendencia de Jacob. Y así como al principio Raquel no podía tener hijos, así como la descendencia desde Sara, finalmente queda embarazada. Y más adelante veremos qué pasa con José, cuando es otra vez el favoritismo que sigue y que lo quieren matar los hermanos. Pero luego de 20 años, Jacob quiere regresar a casa, y después de acordar con su suegro algo en donde lo vuelve a transar, como el que no tranza no avanza, sale. ¿Cuántas lecciones y cuántas cosas podemos ver en una historia tan triste que, como repito, no sucede en el trabajo, ni en la calle,
ni en el mundo, sino en la familia. Una cosa que yo digo mucho en mi familia, a la gente que amo en mi círculo es, el mundo ya es muy, muy cruel y muy fuerte como para estarnos poniéndonos el pie entre familia. En mi trabajo ya hay gente que va a hacer lo imposible porque no me vaya bien. No quiero llegar a casa y sentir que en casa está mamá diciendo, Iván, no sabes lo que dijo tu hermano Miguel Ángel. No me imagino esta clase de engaño que pareciera que en la familia de Jacob había varios Jacobs, varios engañadores. Pero para terminar, voy a una historia que es clave en la vida de Jacob. Y es otro libreto de película que uno lee y dice, es impresionante. Pero hay un momento en donde Jacob tiene un encuentro, una visión, y está peleando, luchando con alguien. Y la palabra de Dios dice que ese alguien es el ángel del Señor, el Dios mismo. Y es una escena un poco rara, que Jacob está luchando con Dios. Es decir, si tú te pusieras a pelear con alguien, como decían mis papás, pues no te vas a poner con el más bravo, ni con el más grande. ¿Qué le vas a ganar a Dios? En la escena es Jacob el que lucha con Dios. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que el nombre de Jacob es cambiado a Israel. Y precisamente Israel significa aquellos que luchan, aquellos que están dispuestos a luchar. De esta historia quiero resaltar un par de cosas. Una es que cuando hablamos de conflicto, hermano, hermana, ¿a quién quieres engañar? Qué fácil es engañar. A uno mismo y a los demás. Uno se engaña y se crea una realidad que así fue y así será y me monto en mi macho y eso pasó y así fue. Y uno ve la historia de un tipo que tenía una sabiduría especial de Dios, pero que tenía en él el valor de besar a su padre muriendo y decirle, Padre, soy yo, tu hijo mayor, con la intención de lograr algo para él. ¿A quién queremos engañar en el conflicto? Satanás tiene el poder de mover la verdad un poco para aún hacerla parecer verdad, pero que ese pequeño giro cause destrucción. Es decir, las tentaciones, las cosas malas en la vida no son automáticamente malas, sino parecieran buenas. Entonces, mi reto para nosotros, cuando se trata de conflicto en tu vida, es enfréntalo con la verdad. Con la verdad. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos alguna vez dicho una mentira. Quizás no es tan grande como decirle a tu papá, ciego, soy tu otro hijo, pero todos hemos dicho algo. Quizá decimos una mentira que piadosa, una mentirita blanca, pero la palabra de Dios es muy clara en que la verdad
te hace libre. En que Jesucristo es el camino, la vida y ¿qué? Y la verdad. Entonces enfrentemos el conflicto con la verdad. Tendemos a querer engañar un poco a la gente de quien somos y no decir completamente la verdad. Esta semana vi un meme que me encantó. Es un poco sarcástico, pero el sarcasmo es parte de mi lenguaje. Que decía, ¿de qué te vas a disfrazar este Halloween? Disfrázate de la persona que pretende ser en Facebook. Ya deja de engañar. Y al público no importa, pero piensa en tu familia, en tu círculo, en la gente que te ama, en los hijos que te ven y a los que amas. Y la segunda parte es este contraste en el nombre de Jacob. El que engaña y el que lucha. El que engaña y el que está dispuesto a luchar. Dios bendice a este hombre que tiene una vida de libreto, de telenovela, que uno dijera, Señor, ¿qué no viste lo que hizo? Le está mintiendo a su papá ciego. Señor, la gracia de Dios en el conflicto que enfrentamos nos mantiene humildes para seguir adelante en cualquier cosa que te presente Dios en tu vida y en esta semana. Yo te invito a aceptar las fallas que tienes, que Dios sabe que tienes. Quizás no seas engañador, pero quizás seas flojo y celoso y metiche y chismoso. Y no sé. Pero en esa tremenda maldad que le desearías el karma a esa persona, Dios dice, hay gracia y hay bendición. Y hay bendición al que está dispuesto a saber las fallas que tiene, pero también el que está dispuesto a luchar con lo que se le presente. Y esa es la vida que tú y yo tenemos. La vida que sabemos que somos completamente imperfectos, decía mi hermana Rosy sabiamente, completamente imperfectos, pero dispuestos a luchar en lo que Dios nos presente. Y termino con esto, en esta lucha no estamos solos. No me imagino a un luchador siendo Jacob y a otro luchador siendo Dios. Es casi cómico. Pero me gusta pensar que Jesús está fuera del ring esperando hacerle tag in para que entre en la pelea por ti. Y esa voluntad de querer luchar, Dios la bendice. Dios bendice a los que tienen la disposición de luchar. Amén. Yo te invito a ponerte en pie. Vamos a hacer una oración. Cualquiera que sea el conflicto o los conflictos que estés pasando, esperamos de corazón y oramos para que lo que platicamos aquí en los domingos por las tardes sea de bendición. Te invito, mientras oramos, a descansar en la gracia del que bendice, al que engaña, al que miente y al que no es perfecto, al que reconoce que no es perfecto. Cuando confesamos algo a Dios, no hacemos nada más que decirle a Dios lo que Él nos vio hacer.
Es la diferencia de engañar a un ser humano y a engañar a Dios, que de hecho es imposible engañar a Dios. Padre Dios, en esta tarde venimos, Señor, ante ti reconociendo que muchas veces el deseo de recibir, Señor, algo a favor, el deseo, Señor, de crecer, de mejorar, quizás nos ha hecho, Padre Dios, deshumanizar a alguien con quien estamos enfrente, Padre. Señor, el orgullo y el ego, Padre Dios, que a veces no nos deja ver más allá del problema o de lo que deseamos en el instante, Señor. Señor, no queremos en ningún momento regalar la bendición que tenemos contigo por una eternidad, Señor, por un placer inmediato ni mundano, Padre Dios. Señor, queremos hacer honor al nombre que tú nos has dado como tus hijos y que la gente pueda saber que somos tu familia, Señor, que caminamos y que vivimos contigo, Padre Dios. Te pido en esta tarde que bendigas a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor, y por supuesto a aquellos que no pudieron venir. Dios, que nos ayudes a enfrentar y a luchar en cualquier situación que tengamos, sabiendo que tú peleas no solo con nosotros, pero por nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a reconocer las faltas que no nos permiten, Señor, recibir los planes que tú tienes para nosotros, Padre. Señor, queremos vivir una vida abundante en amor y en gracia y en paciencia. Y Señor, que en este mundo, que en esta vida, Padre Dios, tu reino sea tangible y evidente de alguna manera, Señor. Vivimos por esos chispazos del reino que tenemos en momentos divinos como este, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén.